6 minutos. Como siempre, un privilegio tenerle en este espacio a la doctora Livia Rivas, a quien le damos la bienvenida y el buenos días. Doctora, había mucha expectativa con respecto de lo que podría ser esta nueva Asamblea Nacional después de todo lo que vivimos en el periodo anterior, destitución de Serrano, la presidencia cuestionada por algunos escándalos que tuvo Elizabeth Cabezas, y bueno, después en el periodo de Litardo vimos lo del reparto de los hospitales, lo del carnet de discapacidad, etcétera, una serie de cosas que ya ni para qué hablar. Pero de esta asamblea se esperaba más porque además venían con el famoso cuento de la renovación. Sin embargo, vemos que las malas prácticas no solo que no han cambiado, sino que están evolucionando. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo analiza usted estos primeros 3 meses de gestión de la asamblea? Buenos días, estimado Alexis, un cordial saludo para usted. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo a quienes están conectados en esta mañana para conversar sobre los 100 días de la Asamblea. Coincido con usted que la ciudadanía teníamos altísimas expectativas respecto de la nueva Asamblea, sobre todo por los actos que derivaron en una baja credibilidad cuando terminó el periodo anterior, vinculados con estas denuncias a las que usted hizo referencia. Y me tomo de esa nota de prensa inicial de esta entrevista donde se mencionaba que la señora presidenta de la Asamblea Nacional decía que la Asamblea Nacional está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Coincido con la señora presidenta en el sentido de que este desprestigio termina afectando a los asambleístas, que estoy convencida que existen personas comprometidas con su trabajo legislativo, personas honestas que merecen ser reconocidas y que inclusive en algunos casos, que también hay asambleístas nuevos que con seguridad están haciendo de forma eficaz su trabajo, asambleístas que han sido también reelectos, fruto del reconocimiento del pueblo de la labor que han venido desempeñando. Pero este desprestigio al que hace referencia la señora presidenta, pues definitivamente termina afectando a toda la institucionalidad de la función legislativa, pero no es un desprestigio que ha venido causado afuera, lastimosamente es fruto de lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional. Y yo creo que aquí es importante señalar que este desprestigio viene efectivamente del periodo pasado y fue resultado de lo que a mitad del periodo empezaron a presentarse estas denuncias por parte de los asambleístas en contra de otros asambleístas, y eso generó una percepción mala de la ciudadanía respecto a lo que pasaba al interior de la asamblea, que ensombreció, por más buena acción que hubieran realizado en el ámbito legislativo fiscalizador, determinó una baja de credibilidad de la que nunca más se pudieron levantar. Lastimosamente fue así. Y si esto sigue pasando con esta asamblea que apenas tiene 100 días, pues lastimosamente, salvo que tomen una acción decidida al interior de la función legislativa, pues con seguridad, si este rato averiguáramos las cifras, no serán buenas en absoluto. Entonces, coincido con usted que lastimosamente estos temas terminan afectando a la gestión. Ahora, si hablamos de la gestión, yo señalo que no me parece adecuado medir ni a la asamblea anterior ni a esta, ni a la que venga, por el número de leyes que aprueba, porque lastimosamente tenemos ese criterio y se empieza a generar una competencia en los diferentes periodos legislativos de quién aprueba más leyes respecto del otro periodo legislativo. Y en la práctica, lo que nosotros tenemos que entrar a analizar es el contenido de esas leyes, cuál es la calidad con la que han sido tramitadas al interior de las comisiones especializadas esas leyes y los resultados efectivos al cambiar la vida de los ecuatorianos. Pero si hablamos de cifras, yo sí quiero señalar que no se puede afirmar que todas las leyes que están publicadas en el registro oficial y que se señalan como parte de este periodo legislativo han sido fruto del trabajo en primer y segundo debate de esta asamblea que comenzó el 14 de mayo. Es necesario reconocer que la mayoría de los proyectos de ley que ha aprobado esta asamblea en estos 100 días, pues dicen relación con proyectos que ya vinieron de primer y segundo debate del periodo legislativo anterior. Ojo, no es que son proyectos de ley que esta asamblea en 100 días ha tramitado en primer y segundo debate. Eso es importante señalar. Claro, son proyectos rezagados, doctora, así de simple. Exacto. La ciudadanía tiene que saber que todas las leyes tienen un proceso que pasa primer debate en comisión, primer debate en pleno, segundo debate en comisión, segundo debate en pleno, y recién ahí son enviados al presidente de la República. Entonces tenemos algunas leyes que han sido aprobadas luego del veto del presidente, entonces vienen de la fase final. Tenemos otras leyes que estaban listas ya para ser aprobadas en segundo debate. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas cifras de los proyectos de ley tienen que ser analizadas respecto del trámite que se ha dado en esta asamblea.
no se puede afirmar que, como les digo, ha sido tramitadas en estos 100 días. No, han llegado a la fase final de aprobación y por eso sí me parece que es necesario sincerar esas cifras respecto de la participación que ha tenido la Asamblea en esas leyes que están publicadas en el registro oficial. Y en el tema de fiscalización y control político, pues obviamente creo que en el caso específico del ex Contralor General del Estado, pues la fiscalización llegó tardía, llegó cuando el ex Contralor ya renunció, y obviamente solo le cabe la censura política, una censura moral y una derivación de alguna responsabilidad de otras instancias competentes, pero pare de contar. Entonces, creo que estos temas sí es importante analizarlos a fondo y no decir simplemente hemos aprobado tantas leyes, porque la ciudadanía puede pensar que han pasado por todo este trámite cuando en realidad no es así. El análisis debería ser no solo cuantitativo, sino cualitativo del trabajo legislativo. Eso es lo que usted nos dice, doctora. Por supuesto, Claro. no solo tiene que ser cuantitativo, sino Ujú. también cualitativo, ver cuántas... Y Ujú. mire usted, ¿y por qué le digo esto? Porque la Asamblea Nacional, obviamente no esta, sino la anterior, pero es una reflexión que les invita a los legisladores actuales en torno a la sentencia que dictó la Corte Constitucional respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Corte Constitucional está enviando una serie de mensajes a través de sus fallos a la Asamblea Nacional, inclusive de llamados a atención respecto de aprobar leyes que no tengan financiamiento presupuestario. Ujú. Entonces, cuando los derechos exigen un presupuesto por parte del Estado, presupuesto, asignaciones por parte del Ejecutivo, pero por eso mismo tienen que ir de la mano en una coordinación con el Ejecutivo para ver de dónde van a sacar el dinero. Ujú. Entonces, me parece que esto es importante que esta Asamblea Nacional también lo tome en consideración y se mantenga una articulación con el Ejecutivo en todos estos temas, más allá de que el Ejecutivo es, por mandato constitucional, el único que tiene iniciativa para crear, modificar impuestos, aumentar el gasto público, entre otros temas. Doctora, a ver, yo venía estos días, digamos, en la opinión, hablando sobre precisamente eso que está sucediendo en esta legislatura y que es raro, ¿no? Porque usted señalaba bien y haciendo referencia a lo que pasaba en la anterior, cuando se abrieron estos procesos de depuración, por llamarle de alguna manera, y empezaron a destituirse entre bancadas. Empezaron con la señora Sofía Espín, después con Norma Vallejo, después con Ana Galarza, y así fueron hasta llegar a los escándalos ya de otro nivel, en donde estuvieron involucrados Azuero, Mendoza y de tales, ¿no? Pero hoy vemos que esos escándalos parten incluso dentro de las mismas bancadas. Es decir, que la ID, por ejemplo, salga y diga, le pedimos perdón al país por haber puesto a Besa Jiménez de candidata. Que Segovia diga que Pereira está ofreciendo cargos públicos y demás. Esto es algo que no se había visto antes. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo sé que, digamos, lo suyo es la técnica legislativa, pero políticamente se ha visto algo similar en periodos anteriores a lo que estamos viviendo hoy día, ¿o no? Yo creo que para analizar este tema es impreciso señalar y para que la ciudadanía tenga conocimiento, pues, de dónde salen los candidatos a asambleístas. O sea, no es que cualquier persona se puede meter en una papeleta y ser sujeto de elección por parte de la ciudadanía. No funciona así. De acuerdo con la Constitución, para ser candidato asambleísta tiene que ser militante de un partido político o auspiciado por un partido político. No puede ser cualquier ciudadano. ¿Qué significa esto? Que si nosotros criticamos a la asamblea de anterior, criticamos esta asamblea y seguramente criticaremos a las demás, sin entrar a analizar realmente cómo se escogen en los candidatos al interior de los partidos y partidos políticos, esta historia nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que hacer un mea culpa los partidos y movimientos políticos que con seguridad no están revisando adecuadamente los perfiles de los candidatos al incluirlos en las listas. Mire usted, si bien la Constitución establece que para ser candidato a asambleísta solo se requiere, no se requiere título profesional, se requiere mayoría de edad exclusivamente, y no se requiere obviamente criterios de ética, de honradez, de probidad, sí deberían ser valorados los méritos de los candidatos al interior de los partidos y movimientos políticos y ver las razones por las cuales se les incluyen en las listas. Y no se les incluye en las listas en cualquier puesto. ¿Por qué se ponen en los primeros puestos, sobre todo ahora con la variación del método para la asignación de escaños? ¿Por qué en los primeros puestos, que son los más opcionados para ingresar a la Asamblea Nacional, hay determinados candidatos y los perfiles que se tomaron en cuenta? Entonces, definitivamente, la razón por la que seguramente
la izquierda democrática hace un mea culpa respecto de la designación de la asambleísta Bella Jiménez, tiene relación también porque la mocionaron para ocupar el tercer puesto más importante al interior del Parlamento ecuatoriano. O sea, no es una asambleísta que integra una de las comisiones especializadas, por favor. Fue mocionada por la izquierda democrática como representante de la izquierda democrática para ser electa la tercera autoridad al interior del Parlamento como segunda vicepresidenta. Y no solo, ojo, sacó los votos de la alianza, sacó muchísimos votos de las diversas bancadas y organizaciones políticas. Entonces, a diferencia inclusive de la presidenta que sacó una mayoría absoluta, Bella Jiménez sacó más de 100 votos. Entonces, eso hay que considerar cómo se está emocionando. Y a propósito de esto, con independencia de lo que pase, y obviamente hay que garantizar el debido proceso al asambleísta, como a todos los asambleístas, porque a veces nos olvidamos y pensamos que los asambleístas, por ser electos por el voto popular, no tienen derecho al debido proceso. Falso, eso en la ley hay que asegurarles el debido proceso para cualquier sanción que se imponga a los asambleístas. El hecho es que en la Asamblea Nacional llegará un momento en que tendrán que decidir qué pasa con esa vicepresidencia. Con seguridad tendrán que entrar, si se llega a consagrar el tema de la destitución del asambleísta, pues obviamente quedará vacante la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional y habrá que ver a quién mocionan para que ocupe ese espacio. Entonces, son algunos temas que todavía están por dilucidarse y bueno, seguramente ya empezará este proceso que ya ha sido calificado por el CAL de destitución del asambleísta para analizar por haber incurrido en estas prohibiciones establecidas en la Constitución. Pero siempre y cuando, como usted bien decía, se respete también el debido proceso. Ahora, escuchándole con atención, doctora Livia Rivas, a mí lo que me parece, y esto también es algo que, fíjese, lo hemos venido nosotros conversando en este espacio e insistiendo porque estamos totalmente de acuerdo, sintonizados en aquello. Esto es responsabilidad de las organizaciones políticas. La señora Bella Jiménez, el señor Pereira, el señor Segovia, todos llegan al Parlamento no de casualidad, pues. Esos estuvieron en unas listas y para estar en esas listas, estando primero, segundo, en los puestos de privilegio en las mismas, tuvieron que haber pasado por filtros dentro de las organizaciones. Entonces, lo que a mí me hace pensar esto es que los mismos partidos y movimientos políticos no se están tomando en serio las cosas, por un lado. Y por otro, yo quisiera una reflexión suya, por su experiencia dentro del ámbito legislativo, como secretaria y como especialista en los temas que tienen que ver con la técnica legislativa. Hace unos días estuvo aquí con nosotros Santiago Basabe, y el doctor Basabe fue bastante crítico de lo que él llamó la absurda reforma constitucional que impide a quienes hayan sido elegidos por 2 ocasiones volver a postularse a una tercera, manifestando además la distinción que hay entre ser presidente de una nación, presidente de la república, y ser legislador o ser concejal, ¿no? Entonces, lo que decía el doctor Basabe es que eso lo que ha impedido es la profesionalización de la política. Y con el cuento de la renovación tenemos hoy estos escenarios caóticos que tenemos. No solo en la Asamblea Nacional, podemos también fijarnos lo que está pasando en el Consejo Metropolitano en Quito. Pero, ¿qué opina usted con respecto de esa reforma constitucional, doctora? Más allá de la reforma constitucional, yo creo que es importante señalar que más allá de que sean autoridades electas por el voto popular, sí necesitan una preparación como todo servidor público. Recordemos que la Constitución del 2008 a todas las personas que tienen un vínculo con el Estado, ya sea a través del sufragio o a través de otro tipo de modalidades, son servidores públicos. Y el servidor público tiene que estar preparado, tiene que tener una profesionalización, coincido con eso, con Santiago Basabe. No sé si el tema de la reelección apunta a eso, pero sí creo que debe existir una carrera de servicio para ser parlamentario, y eso parte por los partidos o movimientos políticos que tienen que tener sus escuelas de formación al interior de las organizaciones políticas. Para ser legislador a nadie le enseñan, no existe un título profesional en la universidad ni en ninguna institución, uno se hace en la cancha legislador, pero no es solo el ejercicio de la política el que se exige al legislador. Yo siempre, el día de ayer, hacía una reflexión comedida y respetuosa para las señoras y señores legisladores y para sus equipos de trabajo, de leer con profundidad la ley orgánica de la función legislativa, su reglamento y todas las normas que existen al interior del Parlamento, no solo porque son indispensables para su gestión, sino porque a veces vemos cómo en los medios se critica a veces lo que pasa en el Parlamento por un mal manejo de práctica parlamentaria. Y eso está en las
normas. Y adicionalmente, las faltas administrativas que están previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que deben ser conocidas a profundidad por los legisladores. Como lo que pasó, por ejemplo, con el error de fiscalización al no haber enviado el documento en donde se solicitaba la prórroga para elaborar el informe del juicio político a Pablo Celi. En general, todas las cosas que tienen que ver con el debido proceso, porque nuevamente, en la Asamblea Nacional, si bien hay un ejercicio de gestión política, un control político, estos dos roles que son legislativo y fiscalizador, estos dos roles deben ser realizados en los plazos previstos en la ley, bajo las condiciones de formalidad previstas en la ley en todos los aspectos. Entonces, a veces descuidamos los temas formales que terminan afectando la legitimidad de todos los procesos que se realizan al interior del Parlamento. Mire usted, por ejemplo, en el tema de la calificación de los proyectos de ley. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional aumentó estableció un plazo para que el Consejo de Administración Legislativa califique sus proyectos de ley de hasta 60 días, eso no significa que nos deberíamos tomar los 60 días para calificar los proyectos de ley, porque obviamente el tema legislativo es una cadena, empieza en la calificación, va a primer debate, va a segundo debate, va a la sanción. Si nosotros en los 60 días nos tomamos hasta el tope, pues obviamente no generamos esos insumos que deben ser parte de la labor que se realiza al interior de las comisiones especializadas. Y si las comisiones especializadas, pues obviamente no tienen los insumos para los informes de primer y segundo debate, mal podrían llegar al pleno para debatir. Como le digo, estos proyectos que asoman como resultado de la gestión de estos 100 días de la Asamblea son el resultado del anterior. Entonces vamos a empezar con excepción de uno que me parece que es el de la universidad, de esta última universidad que fue aprobada en el Parlamento, Amauta Iguasi, que tiene que ver con una reforma que se hizo a la ley de esta universidad. Y entonces, entre otras que a lo mejor este rato estoy pasando por alto, pero la mayoría de proyectos de ley vienen de la gestión anterior. Entonces, definitivamente yo creo que sí hay que observar las formas. Hago una cordial invitación nuevamente comedida y respetuosa para revisar a profundidad todas estas leyes. Nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos hemos venido emprendiendo en invitaciones a los asambleístas de sus equipos de trabajo para que participen en procesos de formación totalmente gratuitos. Inclusive hemos emprendido con el aval académico de universidades que nos han apoyado en este tema, y afortunadamente hemos tenido la participación de varios legisladores y varios miembros de su equipo de trabajo. Y eso hay que continuar haciendo, porque coincido con el doctor Basabe que se necesita profesionalización en la política, profesionalización en el tema parlamentario y legislativo. A ver, en el caso de Bella Jiménez y en el caso de comprobarse que es cierto que hubo, digamos, trámite de cargos públicos, gestión de cargos públicos y demás por parte del asesor del despacho del asambleísta Pereira, ¿cuáles son los procedimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sancionar estos comportamientos, tomando en cuenta de que en el periodo anterior hubo reformas a esta Ley Orgánica, doctora? Hay que tener claridad que las actuaciones de los asambleístas están enmarcadas en dos supuestos. El uno es el de las prohibiciones establecidas en la Constitución, por las cuales si se incurre en esas prohibiciones que son específicas, y una de las cuales inclusive fue desarrollada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son las únicas que generan una causal de destitución del asambleísta y que son de competencia exclusiva del Comité de Ética. Mientras que las otras conductas que están establecidas como faltas graves, leves, entonces estas faltas, en cambio, que no son de la naturaleza de las prohibiciones, pero que también son faltas administrativas, como por ejemplo, esta actuación que fue juzgada y sancionada por el Consejo de Administración Legislativa respecto de la asambleísta Rosa Cerda, es considerada una falta leve y por tanto la máxima sanción es de 8 días. Entonces, las conductas de los asambleístas se van a adecuar cuando se presenta una queja, una denuncia, a alguna de estas circunstancias o a las prohibiciones de la Constitución o a las faltas que están previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, en el caso de Rosa Cerda, como le digo, fue un tema de falta leve que fue sancionada por el CAL, inclusive se presentó la queja. En el caso de la asambleísta Bella Jiménez, pues entiendo que se ha presentado también ante el Consejo de Administración Legislativa, pero por incurrir en las prohibiciones establecidas en la Constitución. Ahora le corresponderá al Comité de Ética sacar el informe para el Pleno, y en la medida en que se vayan presentando, de lo que entiendo, hay más denuncias, pues y se irá viendo las conductas a qué se adecuan. A ver, doctora, en el periodo legislativo anterior se dio paso a destituciones y fíjese, en el caso específico de la señora Espín, después la propia justicia ordinaria terminó sobreseyéndola y
no la juzgaron. En el caso de la misma asambleísta Galarza, no quedaron del todo claras las justificaciones y los argumentos que utilizaron sus detractores y quienes promovieron la destitución para sacarla de la asamblea. ¿Esas cosas quedaron más y mejor definidas con la reforma que se hizo o también sigue siendo todavía bastante ambigua la norma con respecto de los argumentos para la sanción, que llega hasta la destitución? Bueno, ha sido una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de estos ingresos adicionales a los del ejercicio del cargo. Entonces, en el desarrollo de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas pidieron que se aclare qué nomás podía contener este concepto, y entre eso se hace relación a pedir a sus asesores temas que no tengan relación con lo debido, ¿no es cierto? A grosso modo se podría decir así. Entonces, cuotas, aportes, en fin, todo lo que tenga relación con lo que no sea proveniente de la remuneración de asambleísta, que es exclusivamente la que pueden percibir de conformidad con la Constitución, y como les digo, se podría incurrir en prohibiciones de no ser así. Entonces sí se ha dejado más claro, y por eso ahora se podría decir que no hay duda respecto de qué podría configurar incurrir en esa prohibición específica. Las otras pues se mantienen intactas como está en la Constitución, solo esta precisamente fue objeto de reforma por parte de la Asamblea. Ahora, yo le planteaba hace un momento, a partir de su respuesta, doctora, de la conformación de las listas y la evaluación de los cuadros que tienen que hacer los partidos políticos, el hecho de que, viéndolo así, parecería que no se están tomando tan en serio este rol que juegan en la sociedad las organizaciones políticas. Bueno, llegan a la asamblea y algunos siguen jugando ese rol de el denunciólogo. Entonces, si la presidencia de la asamblea manifiesta la necesidad de comprar nuevos vehículos porque los que teníamos o los que tenemos ya no sirven, porque el chofer tiene que bajarse a empujar, porque ya no se prenden, porque no sé qué, a ver, creo que estamos llevando la denuncia a unos niveles que ya resultan, no sé, absurdos. O sea, me parece que comprar vehículos para una institución como la Asamblea Nacional, si es que, digamos, la compra se ajusta a las necesidades que tiene la institución, está bien. Pero lo otro es seguir abonando y seguir aumentando la crisis de institucionalidad que vive no solo la Asamblea, sino varias entidades. Hemos visto lo que ha pasado con la Contraloría, vemos lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Y hoy la Asamblea que está también pasando por horas bajas. Entonces, ahora hay quienes dicen, bueno, la Asamblea lo que debería hacer entonces ya no solo es restar el número de asambleístas, sino eliminar la contratación de asesores. Cuéntele un poquito a la gente, doctora, usted que conoce muy bien el trabajo legislativo, el rol que cumplen los asesores en los despachos de cada legislador. Es importantísimo el rol que tienen los asesores en los despachos de los legisladores. Ojo, pero tienen que ser asesores que hayan sido contratados por su perfil especializado en la temática que sea de interés del asambleísta, porque puede ser que un asambleísta, por ejemplo, yo soy abogada y estoy en la comisión de régimen económico. Entonces, con seguridad yo necesitaré un un asesor que sea economista. Entonces, obviamente, el rol que va a cumplir ese asesor es apoyarme en el análisis económico, o al revés, yo soy economista, necesito un abogado. Entonces, en la medida en que no se puede generalizar y decir que todos los asesores, pues con seguridad cumplen su rol, con seguridad los hay, pero a lo mejor no ese es el caso, dado que los requisitos más que nada son título profesional. Entonces, para determinados grados de ubicación en el interior del Parlamento ecuatoriano en relación con la escala de ubicación de recursos humanos de la función legislativa. Pero el tema de fondo es la calidad también de los asesores. O sea, tampoco podemos generalizar y decir que todos los asesores seguramente están cumpliendo 100% su labor. A lo mejor no es así, pero sí quiero reconocer el esfuerzo de varios asesores de estar permanentemente capacitándose y formándose en las áreas que son de importancia de la función legislativa, empezando por el derecho parlamentario, por la técnica legislativa. Yo puedo dar fe de que hay muchos asesores que, como le digo, permanentemente están participando en procesos de formación y capacitación. ¿Con qué finalidad? Apoyar a su asambleísta, apoyar en la gestión del asambleísta para que haga su trabajo de la mejor manera. Nuevamente, no existe una carrera en la universidad para ser legislador, y el legislador tiene que apoyarse necesariamente porque no es todólogo para hacer de la mejor manera su trabajo, y en la medida en que ese legislador escoja adecuadamente su equipo, pues está asegurado el éxito de su gestión. Definitivamente es así.
Entonces no se puede decir que se puede eliminar, pero lo que podría haber, y eso lo digo nada más en este momento, Ujú. pool de asesores por bancada, o sea, si es que vamos a entrar en, a ver, yo no soy partícipe de la bicameralidad, lo he manifestado en varios espacios, no soy partícipe de la bicameralidad porque yo solo les pongo el vivo ejemplo. Esta asamblea dividámosla en dos cámaras. A grosso modo, los 15 nacionales van a la Cámara Alta y los demás se quedan en la Cámara Baja. Con seguridad, estos escándalos van a seguir presentándose. No atiende al tema de si somos una Cámara, somos dos cámaras, quienes están arriba, quienes están abajo, cómo se toman las decisiones. No, de hecho, a mi juicio, una Cámara Alta con menos número de diputados tiene una concentración de poder en las decisiones finales en los ámbitos legislativo y fiscalidad, por eso no incentivo esa propuesta. Pero si es que queremos nosotros reducir este tema o generar mayor fortalecimiento en el apoyo legislativo, si se quiere hacer una reforma en este tema, podría generarse, por ejemplo, un pool de asesores por bancadas, un pool de asesores por determinados grupos políticos, un pool de asesores por determinadas temáticas y especializar ese pool de asesores y no necesariamente tener dos o tres asesores por asambleísta, sino tal vez uno, un asistente, en fin. O sea, yo creo que hay alternativas. Por ejemplo, hay otros países donde le dan al legislador determinada cantidad de dinero, no físicamente, ¿no? Sino que le dicen, mire, usted tiene X cantidad de dinero para que usted distribuya entre un asistente o un asesor, usted determine. Obviamente nuestra legislación no lo establece de esa manera. Entonces, en el Parlamento alrededor del mundo hay muchas modalidades. Por ejemplo, en España hay gente de carrera, experta, letrados de las Cortes Generales, como se llaman, que tienen que pasar por un concurso sumamente riguroso para acceder al cargo al interior del Congreso español y que permanecen muchísimos años porque son fuente de consulta de todos los diputados que ingresan al Congreso y al Senado español. Entonces, es algo que siempre se ha hablado que se debe generar al interior del Parlamento. Los secretarios, y usted, por ejemplo, mi estimado Alexis, habla solo de los asesores. ¿Qué pasa con los secretarios y prosecretarios relatores? También tiene que ser personal que empezar a hacerlo de carrera profesional, porque son los que llevan adelante, así como el secretario general que le vemos en el Pleno. Lo mismo pasa en las comisiones especializadas, eso son de apoyo fundamental de quienes son presidentes o presidentas de las comisiones especializadas. Tienen que ser realmente sumamente formados en una carrera legislativa. Yo le citaba esto porque, y empezaba hablando del tema de la denuncia de la compra de vehículos, porque han banalizado tanto la denuncia que han llegado a esos niveles, ¿no? Entonces, a partir de cuestionar que se gaste en un evento en Orellana o que se quiera comprar autos de alta gama y no sé qué, viene ahora el tema de los asesores y que los legisladores culpan a los asesores de que ellos manejan sus aparatos de comunicación y que a partir de ahí están negociando cargos públicos y demás. Entonces, por ahí salió ya un abogado guayaquileño decir, entonces eliminemos los asesores. Por eso le mencionaba eso, porque se ha banalizado mucho el tema de la denuncia. Y por otro lado, me queda clarísimo el tema de su, digamos, crítica a este modelo bicameral. ¿Qué pasa con la propuesta de reducir el número de legisladores, que también es parte de esta iniciativa de consulta popular? Bueno, en el tema de reducción de los legisladores, nosotros tenemos que revisar, por lo menos desde 1979 hacia adelante, el número de legisladores siempre ha estado atado al número de habitantes en el Ecuador. O sea, siempre ha sido un crecimiento proporcional con el número de habitantes. Si nosotros este rato queremos reducir, bueno, habría que considerar ese criterio y ver si ese es o no un criterio de representación en número de habitantes. Dos, si vamos y si finalmente la decisión es reducir, ¿bajo qué criterio? A mi juicio no debería ser tomar la Constitución y como está ahora, quitar un asambleísta por provincia, de los dos que están por cada provincia quitar uno, no, porque eso implica afectar la representación que ya está consagrada en la Constitución. Si es que va a haber un criterio de reducción, lo que tiene que generar es definitivamente garantizar la representación de todos los sectores de la población, sin afectar a ninguno. No es que, por ejemplo, en esta propuesta de reforma de bicameralidad se decía quitar un asambleísta por cada provincia y realmente los que querían más fortalecidos eran los que ahora ya tienen tanto número de habitantes que realmente son las mayores provincias con mayor número de asambleístas al interior del Parlamento y las más pequeñas se quedaban con uno, nada más. Entonces termina afectando la representación. Igual en las circunscripciones del exterior se planteaba que se queden solo tres, pero bueno, o sea, ese es el número. Entonces yo lo que sugiero, técnicamente hablando, es que no sea reducir por reducir una cifra al azar, tengamos 60, tengamos 70, tengamos 80, sin analizar si ese número tiene un sustento para garantizar la representación que debemos tener todos los ecuatorianos, de todos los sectores. Una de las cosas que yo debo destacar de este Parlamento es
que por primera vez en la historia tenemos una alta representación de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. O sea, realmente es un hecho histórico a nivel del derecho constitucional, la oportunidad que tiene, sobre todo este movimiento político, de hacer realidad estos temas vinculados con la garantía de sus derechos colectivos garantizados en la Constitución. Es una oportunidad histórica. Entonces, es un tema de representación que ahora han accedido a las curules y que definitivamente cambia la historia de la composición del Parlamento, por lo menos desde 1979. Entonces, todos estos temas yo creo que son sumamente importantes, interesantes de analizar a la luz de cómo, si se llegara a tomar esa decisión, no afectar la representación que necesitamos todos los ecuatorianos. Muy bien. Una cosa nada más para aclararle a alguna gente que, claro, como se repite y se repite a ratos ciertos relatos que terminan siendo mentiras, cada legislador tiene 4 cupos, 2 para asesores y 2 para personal administrativo en sus despachos, excepto presidente y vicepresidentes de comisiones, que me parece tienen algunos cupos más, pero son apenas 2 asesores por despacho que tienen los legisladores, porque hay gente que repite la misma mentira de que cada asambleísta tiene como 15, 20 asesores, cosa que es falso. 8 de la mañana con 6 minutos. Le quiero agradecer muchísimo, como siempre nos nutrimos de su conocimiento, doctora Livia Rivas, por haber aceptado esta invitación. Un fuerte abrazo.